soy Coco Vargas y esto es un resumen de las principales informaciones dentro y fuera de la comarca esta semana. En el ámbito internacional, un nuevo informe del COVID-19 o el temible coronavirus. Sin afán de alarmas, pero con toda la intención de informar lo que otros callan, las cifras oficiales en el mundo ascienden a más de 80,000 casos y parecía como que el tercer mundo, América Latina y África, se zafaban del problema, cuando la realidad de las cosas es que muchos pueden estar muriendo en este mismo momento del virus y nadie se entera porque no tenemos los medios para la detección del mismo. Sin embargo, el primer caso ya dio positivo en Brasil y unos 260 casos se encuentran en estudio en Chile, aún no confirmados, pero imagínate si alguno de esos asistió al Festival de Viña del Mar o a las protestas masivas que evidencia ese país desde hace un tiempo. Por otro lado, en Grecia ya también se reportan casos y los números en Italia se han disparado al punto que al norte del país más de 70,000 personas se encuentran en cuarentena en sus casas. El famoso Festival de Venecia ha sido suspendido hasta nuevo aviso y los muertos ya suman más de una docena. Por cierto que durante este miércoles de ceniza no a todo el mundo le hicieron una cruz en la frente, sino que se les espolvoreó la ceniza, los salvajes. Se dice también que durante la celebración de la misa de miércoles de ceniza, al Santo Padre Bergoglio se le vio estornudando y un poco afectado como de gripa. La Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública de carácter mundial y advierte que nos preparemos para la pandemia, pero no declara el coronavirus aún como pandemia, algo así como sí, pero todavía no. En Irán, que es uno de los focos de infección más grandes, el viceministro de Salud dio positivo para el virus y se encuentra en cuarentena justo después de haber salido en una conferencia de prensa asegurando que la cuarentena era una medida innecesaria en Irán. Por otro lado, el primer ministro eslovaco se encuentra en cama. Aparentemente fue testeado por COVID-19, pero dio negativo. Claro, a huevo tenía que dar negativo porque recientemente estuvo reunido con los principales líderes de la Unión Europea, incluyendo a Merkel y a Macron. ¿Simple resfrío o encubrimiento? No lo sabremos por ahora. Algo similar pasa en España con Pablo Iglesias, conocido opositor, quien se encuentra incapacitado por una amigdalitis. Ve qué curioso. Lo cierto del caso es que la afectación económica por la propagación y la volatilidad de los mercados en el comercio con China pintan a crisis económica por todo lado. Y por supuesto, el gobierno de Costa Rica tenía que manifestarse al respecto y afirma que la llegada del coronavirus a Costa Rica generaría incertidumbre y desaceleración de la reactivación económica. Decime cuándo putas hubo reactivación económica. Este mae Charlie debe estar rezando para hacer el primer caso, mae. No es posible. Ya. Te dejo un gráfico de la velocidad de propagación y su comportamiento en comparación con otras epidemias similares. Un dato alarmante del que pocos informan es que al menos 14 de los casos que fueron dados de alta en China han vuelto a dar positivo. Y ahora sí, agárrese quien pueda. Mientras tanto, en Costa Rica, nuestro Ministerio de Salud se prepara para la inminente llegada de la enfermedad de esta manera. En el reciente festival Envision tuvimos más de 8,000 personas, entre ticos y extranjeros sin controles y en condiciones higiénicas que todos conocemos. Pero todo bien, que viva la pepa, nadie tiene síntomas. Claro, porque ahora el periodo de incubación asciende a 27 días. Espérate tantito. Las maneras en las que podemos prevenir el contagio son sencillas: el lavado de manos, el protocolo de estornudo y, dado el caso, el uso de mascarillas, que por cierto se han agotado en casi todas las farmacias. De seguro las están guardando para poder venderlas después. Mascarillas. No es mío el chiste, lo leí en Twitter, obviamente. Por cierto, si no encontrás mascarillas, aquí un video de cómo improvisar una con servilleta de papel, 2 ligas, 2 grapas y mucha suerte. Además, un instructivo detallado de cómo utilizarlas correctamente. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo utilizarse. Esta es la manera más... Al contrario. No, pero creo que así no se pone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción, como lo está haciendo el señor. Finalmente está tapando nariz y boca. Hay que ser un imbécil, maes. Imagínese más poniéndose un calzoncillo y los huevos por fuera. Siempre hablando
hablando de calzones, la reina Isabel parece estar decidida a quitarles hasta eso a los ex duques de sus ex, Meghan y Harry, por haber jalado. Doña Lizzie, la lagartija mayor, no quería que los prófugos de la corona usaran el título royal o real, así que él se los peleó y les ganó la partida, a lo que Harry y Meghan se quejaron y desafiaron con un "no lo usaremos, pero cualquiera puede usar esa palabra", y la reina les contestó "cualquiera menos ustedes, fuckers", o algo así. Qué varas de roquilla, madre, fijo, ella nunca ha horneado uno de esos bebés que se come, porque para hornear no hay nada mejor que el royal. ¡Qué idiota! Y saltando el charco en México, se vive una verdadera epidemia, no de coronavirus, sino de feminicidios. La realidad, toda Latinoamérica la está viviendo, sin embargo en México se presentan hasta 10 asesinatos diarios de mujeres a manos de sus parejas y afines. El asunto es grave. Aquí un video de una madre desesperada que se viralizó esta semana. Si me ves de negro y soy un radical, y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija, y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Bien a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas, sus propios padres. Y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia, y por mi hija, y por todas las que nadie nombra, porque todos los días asesinan una y otra, y no he podido resolver el caso de mi hija, y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más. Las protestas han venido en escalada y los colectivos femeninos han tomado las calles, plazas y monumentos, pintando y quemando lo que haya a su paso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido en el bajo mundo como el Cacas, esta semana le pidió a las feministas respeto para que no anden pintando puertas. Tan lindo el hijo de puta, ¿verdad? Y tanto coronavirus buscando huésped. Esto le ha ganado al Cacas una oleada de críticas y hasta se le cagaron sutilmente. Escuchemos esta obra de arte del basureo moderno. El que no defiende con el alma a las mujeres de México no tiene dignidad de seguir en la vida con la cara en alto. El que no distingue que no podemos permitir que nuestro país esté desangrándose de esa manera, el que no entiende que es tiempo de modificar la vida, de que es tiempo de modificar estructuras y sentidos de la existencia, es un conservador más, señor presidente. Los conservadores son irremediablemente pendejos. Y siempre hablando de pendejadas, aquí en la comarca un nuevo episodio de CSI La Comarca. Comarca Zafarrancho Investigation presenta La UPAT, husmeando o simplemente mamando. El pasado 21 de febrero, el sitio de noticias CR Hoy anunció que Charlín Plaza había ordenado mediante decreto de la República la formación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT, que resultó bien UFAT. En aquel momento no tenía Charlie que se le avecinaba la de San Quintín. Al conocer el decreto y leer los términos, miles de ticos brincamos, pues daba acceso a información personal sensible y para la que no nos pidieron permiso de obtener. Por supuesto, acorde con las políticas internas del PAC, Charlie corrió a tapar la caca con otro tonel de mierda y ordenó la derogación del decreto, aduciendo un error de la redacción. Pero el daño estaba hecho, la movilización ha seguido porque, derogado o no, ya se hurgó en los datos que no tenían permiso para usar. Se han presentado varias denuncias y poco a poco nos damos cuenta de más y más cagadas, pues ahora resulta que la unidad, compuesta por 3 peladitos y sus computadoras personales, mae, ¿entendés? O sea, son personales, no hay palabras.
Funciona desde mayo del 2018. Dos de los jóvenes, a quienes llamaremos Diego y Ale, porque así es como se llama, fueron víctimas ellos mismos de investigación por parte del Twitter Asilo. Y bueno, encontraron que son zurdos y militantes intermitentes de casi cualquier grupo político donde les ofrezcan un puestico, hasta en grandes con Ortega y cagándose en el FA. Lo cierto del caso es que la noticia se dio a conocer desde el viernes y a estas horas todavía la fiscalía no ha allanado nada, ni siquiera les ha quitado las confiscadas computadoras. Así es como les quedó todo el fin de semana pasado y toda esta semana para, supongo yo, maquillar informes y además de eso borrar toda la información que los podría incriminar, que como sé, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. De hecho, el domingo por la noche, Presidencia CR seguía tuiteando de su transparencia al tiempo que la defensora de los habitantes lo mandaba a sentar. Pero ve qué curioso, muy transparente y todo, pero ya habían eliminado los nombres de quienes elaboraron el informe. Por ahí el lunes, 7 días les hizo un infomercial al gobierno para calmar a la población y llamaron, escuche bien, a don Marvin Carvajal. Si usted no sabe quién es, yo le explico. Don Marvin Carvajal era quien recibía a Jotica Bolaños, el del cementazo, en casa presidencial cuando Gordillo no podía. Imagínate la credibilidad. Recientemente se ha dado a conocer que la unidad investigó las placas de los carros de la Embajada de los Estados Unidos, espionaje internacional. La vara se pone peluda, pero supuestamente ha sido sorpresa para propios y extraños en el gobierno, aunque fíjate qué curioso, el diputado Enrique parece que sí sabía de todo lo que se trataba. En fin, se han destinado aproximadamente 70 millones para la tal unidad y en 18 meses solo presentaron 18 grafiquitos de supuestas presas y maestros que salieron del país durante la huelga. ¿Vos te la tragas? Yo ni con lubricante. Lo curioso del caso es que Charlie les pidió a los chicos de la unidad que por favor no investigaran los secretos de Estado, como cuáles, Charlie, del cementazo, las facturas de Epsi Campbell, la lista de los identificados de Luis Guillermo. O sea, y si nos remontamos a la época del Big Chief, recordarás aquella frase infame de los tengo identificados, sé quiénes son, apadrinado por supuesto por don Mariano Figueres. ¿Será que el asunto de la UPAD ya traía como su secuela desde el gobierno pasado? La nota cómica la puso la diputada Ivonne Acuña, quien se mandó con una actuación tipo Rosa de Guadalupe, llorando por nuestra democracia. Lástima que su compañera de fracción, Marulín, estaba al teléfono seguramente hablando con la peluquera para ver si le hace trenzas este fin de semana y no pudo llorar con ella. Este llanto por nada. Estos fueron algunos de los otros memes de la jornada. Y sin duda alguna no habíamos visto un caso de espionaje de este tipo desde que Kiko Robles mandó a espiar con el satélite Repretel. Por cierto que el par Marulín y Ivonne no tiene desperdicio. Esta semana, hablando en la comisión sobre inviolabilidad de la vida humana, mi chiquita Marulín se rajó con esta joya de la sabiduría. Los derechos humanos, donde dice que la vida es intangible, es intransferible, es irrenunciable, indispensable. Entonces, ¿dónde quedamos en esto? Ah, no, pues se profundizó en la irrenunciabilidad, ¿verdad? En la transferencia de la vida, por dicha, es intransferible, maestro. Quisiera que me transfirieran con semejante energúmeno. Sin duda la cosa está que arde para Charlinflas, que en esta semana aseguró que todo el escándalo obedece a una campaña política adelantada. Mamá, necio, asumí de una vez. Y de paso buscate otro ministro de la presidencia, porque ese Víctor Morales está más cuestionado. Se dice que sabía y elaboró los contratos del PAC, de la estafa. Además se dice que va de impuestos por propiedades de lujo, que ha pagado para evitar juicios de malversación de fondos, pero él nunca sabe nada. Y Charlito afirma que ninguna responsabilidad será asumida por el escándalo UPAD. Por cierto que esta foto de SR hoy merece un premio Pulitzer. Hablando de manipulación de datos, por supuesto, Ficticio Alvarado no podía quedarse callado y acotó que el PAC ha estado usando la religión para manipular a la gente. Digamos que el chiste se cuenta solo, y es que a Fabri no le gusta la competencia y la manipulación de los fieles es cosa de él. Lo curioso del caso es que Restauración tuvo acceso a información de 2.5 millones de votantes de manera ilegal durante la campaña pasada. Ups. Por cierto que si de cortinas de humo se trata, los principales medios del país están a las órdenes del gobierno. Esta semana, mientras el escándalo UPAD estaba en su ebullición,
A La República se le ocurrió la genial idea de tirar una portada en la que supuestamente se unían en coalición centro-derecha y aquello era puro platudo, ¿verdad? Parecía el partido Rico MacPato, Natalia Díaz, Ortico Guevara, Pedro Núñez, Don Eli Feiza, que por cierto voy a tener en una entrevista de estas de Coco Invita en los próximos días. La cosa es que todo era una farsa, un tanteo para que la gente dejara de hablar de Charlinflas. Don Eli se desmarcó del asunto elegantemente, pero Nati se zafó a las patadas, tirándole a Pedro Muñoz, diciéndole que muy mal que le incluyera si no han tenido una reunión, a lo que don Pedro le contesta que disculpe, pero él no la incluyó, que fue el periódico solito. O sea, duró más la coalición de los ramachecos, no hay palabras. Y lo peor de todo es que circuló esta información por una foto de Twitter en la que salían estos cuatro tomándose un whisky. No hay palabras, qué chingo de prensa tenemos. Hoy en la sección Gente que sí, Noily Salazar es una atleta cabecar que clasificó y nos representará en el Mundial de Montaña en España. Felicidades y gracias. Por otro lado, Daniel Ojeda es el mejor en esgrima en toda América por sus premios en el Panamericano. Y además tenemos a este increíble team de chicas que nos pueden representar en la Olimpiada Europea Femenil de Matemática, pero carecen de apoyo, ojalá sí puedan ir, son gatísimas. Y para terminar, quiero enseñarles estas fotos del volcán Turrialba en hielo, presentadas por Eric Barahona, un fotógrafo costarricense. Además está en hielo, o sea, de verdad el cambio climático es una realidad. Valga la redundancia redonda. Este fue un resumen de las principales informaciones dentro y fuera de la comarca esta semana. Yo soy Coco Vargas y me despido recordándote que a vos no te debo ninguna explicación. Cuando llegue su momento, el juez decidirá. Me vale un culo el juicio de todos porque ninguno me da de comer, pero al gobierno le pido explicaciones porque a ellos sí los alimentamos nosotros. Por otro lado, me despido con la canción del año. Quiero respirar tu culo despacito. Despacito, quiero respirar tu culo despacito. O sea, juego. ¿Dónde está la mascarilla, man?